Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas por supuesto una vez más a nuestro pan cotidiano. Les habla su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, deseándote lo mejor de lo mejor para este día y para todos los días de tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre amoroso que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias Señor por disfrutar estos momentos de compañía a través de tu palabra. Señor, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Quédate con nosotros, acompáñanos, amantísimo Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Pues bien, queridos amigos, el día de hoy te presento. El arrepentimiento es esencial durante el día de la expiación. Ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dios está apartando a sus hijos de las abominaciones del mundo, para que puedan guardar su ley. A causa de esto, la ira del acusador de nuestros hermanos no tiene límite, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12. La verdadera tierra de promisión está delante de nosotros, y Satanás está resuelto a destruir al pueblo de Dios y privarlo de su herencia. Nunca fue más necesario que hoy oír la advertencia, velad y orad, para que no entréis en tentación. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 745. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir su alma arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir su alma ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza, la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan detenido y penetrante como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta involucra. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. El conflicto de los siglos, página 544 y página 545. Señor, muchísimas gracias, porque no nos has dejado sin advertencia. Gracias, amante Padre, porque en tu infinito amor
Tú nos estás hablando directamente y al corazón. Por favor, Señor, toma nuestra vida, toma nuestro ser entero. Enséñanos a vivir para glorificar tu nombre. Toma, Señor, nuestra vida. No nos dejes, no nos desampares. Abrázanos, Señor, con ternura y que tu santa presencia llene nuestros corazones. De tal manera que si hoy pasara nuestro nombre, Señor, seamos hallados fieles. Alabado sea tu nombre. Ten misericordia de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Querido amigo, querida amiga, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. ¡Hasta la próxima!